Hola, buenos días. Pues estamos hoy aquí, esta mañana de miércoles, con Carlos González. Carlos González ha sido el jefe de la unidad de nutrición y cáncer. De hecho, la fundó él, del Instituto Oncológico de Cataluña, del ICO, como se conoce más conocido por todos, y tiene pues una experiencia y un bagaje pues muy grande, enorme, sobre nutrición y cáncer. Y hoy vamos a abordar esta temática aquí en Cajamar, en el stand plató de Cajamar de Alimentaria 2018. Y bueno, Carlos, es un placer enorme tenerte con nosotros. Enhorabuena, porque a pesar de ya estar retirado del ejercicio profesional, pues continúas trabajando por y para mejorar la salud y la vida de las personas con cáncer o que puedan sufrirlo. Y bueno, estamos encantados de tenerte aquí y vamos a intentar hablar de muchos temas. Gracias, Alma. Para mí es un placer poder estar. Yo estoy ahora como emérito. Gran parte de mi actividad de investigación se ha reducido considerablemente, pero para mí yo creo que es una obligación trasladar a la sociedad toda la experiencia y conocimientos que yo he adquirido, porque creo que pueden ser útiles para mejorar su salud. Pues voy a empezar haciéndole una pregunta muy evidente. ¿Hay relación entre el estilo alimentario que tenemos, la alimentación, y el cáncer? Sí, claro. La alimentación es uno de los factores más importantes de riesgo de cáncer. Yo creo que junto al tabaco son los dos factores más importantes. Hay que tener en cuenta que en relación al tabaco solo tienen riesgo los que fuman o están expuestos al humo pasivo, pero en relación a la dieta toda la población está expuesta, porque todos comemos, bien o mal, pero todos comemos, es decir, todos estamos expuestos. Y se considera que aproximadamente entre un 25 a un 30% de los casos de cáncer pueden estar relacionados con la dieta. O sea, y también, por lo tanto, se podría decir que los hábitos alimentarios están relacionados con un estilo de vida o saludable o un estilo de vida no saludable que nos pueda llevar a enfermedades en general. Claramente, el estilo de vida es muy importante, tanto como en relación a la alimentación para el cáncer y para todas las enfermedades crónicas. Nosotros en el estudio europeo prospectivo de investigación sobre nutrición y cáncer hemos mostrado que las personas que tienen un estilo de vida saludable, y esto es las personas que tienen una dieta tipo dieta mediterránea, que no tienen sobrepeso, que no tienen obesidad, que hacen actividad física habitualmente, que no fuman y tienen un consumo moderado de alcohol, tienen un tercio menos de riesgo de tener un cáncer de mama, casi un 40% menos riesgo de tener un cáncer colorectal y casi un 50% menos de tener un riesgo de cáncer de estómago. De forma tal que cuando la población dice, bueno, es que ya nos están prohibiendo todo, no nos dejan de hacer nada, etcétera, esto no es una vida monacal, es una vida saludable y que tiene un beneficio considerable, realmente una utilidad considerable. Entonces, ¿qué hábitos concretos, qué hábitos de alimentación concretos son los que nos están llevando a aumentar la probabilidad o la incidencia de padecer cáncer? Pues ¿Son hábitos concretos? ¿Son sí, un conjunto? Pues en general yo diría que podemos clasificar a los alimentos en alimentos que aumentan el riesgo de tener un cáncer y alimentos que protegen del riesgo de tener un cáncer, es decir, que evitan o reducen el riesgo de tener un cáncer. Entre los alimentos que aumentan el riesgo de tener el cáncer están, bueno, el alcohol, que no es un alimento, están las carnes rojas y las carnes procesadas, cuyo exceso puede llevar a aumentar el riesgo de un cáncer colorectal o un cáncer de esófago o un cáncer de estómago. Están, digamos, lo que pueden ser un exceso de grasas de origen animal,
que también tienen importancia desde el punto de vista del cáncer, fundamentalmente del cáncer de mama. Y después están una serie de compuestos que se forman ya no directamente determinados por el alimento, sino por el tipo de cocción y preparación. Es decir, cuando nosotros... Por el proceso exacto, que se hace. por el proceso de cocción. Cuando nosotros cocinamos, por ejemplo, la carne a alta temperatura, lo que se forman son hidrocarburos policíclicos aromáticos y esos son potencialmente cancerígenos. Hoy está de moda también el tema de la acrilamida que se puede formar con los cereales, fundamentalmente las patatas de tipo de chip francesas. Hay también aminas heterocíclicas que se forman, por ejemplo, cuando se fríe el pollo a alta temperatura, inmerso en aceite muy hirviendo. Estos son también compuestos que aumentan el riesgo de cáncer. Por el contrario, hay otros alimentos que reducen el riesgo de cáncer. Entre ellos están las frutas y vegetales, que tienen un impacto considerable. Están también las fibras vegetales. Están también los cereales, fundamentalmente los cereales integrales. Estos, los lácteos también pueden reducir el riesgo de cáncer colorectal, es decir, que hay un grupo... ¿Todo tipo de lácteos pueden reducir el cáncer colorectal o los fermentados? Bueno, lo que se trata fundamentalmente es de lácteos, los que, digamos, más efecto tienen, son los que tienen mayor contenido de calcio y vitamina D. Vale. Y digamos y que lo ideal es que tengan además menor contenido de grasa, o sea, lo que pueden ser lácteos desgrasados o semidesgrasados, digamos, que tienen un efecto en ese sentido importante de prevención del cáncer colorectal. Vale. Y de las frutas y los vegetales, lo que les hace ser un poco protectores del cáncer son los antioxidantes, son las fibras, sí, pero en general. Los antioxidantes son un componente muy importante, sobre todo de las frutas cítricas, pero también, aparte de los antioxidantes, hay los carotenoides, los flavonoides, hay toda una serie de compuestos químicos que son componentes naturales de las frutas y vegetales, que está demostrado que tiene un efecto preventivo en relación al cáncer. En relación a las frutas, por ejemplo, las frutas reducen el riesgo de cáncer de cavidad oral, de cáncer de esófago, de cáncer de estómago, cáncer colorectal, incluso de pulmón. Hay una evidencia muy sólida que muestra que un consumo alto de frutas puede reducir el riesgo de cáncer de pulmón. Y en relación a los vegetales hay una evidencia también, yo creo, concluyente, que reducen el riesgo de cáncer colorectal y reducen el riesgo de cáncer de cavidad oral y faringe y también de hígado. Es decir, que hay una evidencia relativamente reciente que un consumo elevado de vegetales reduce el riesgo de cáncer de hígado. ¿Podríamos decir que todos los cánceres que pueden producirse en el aparato digestivo, sí, desde el principio hasta el final? Sí, pero no solo de los aparatos digestivos. Por ejemplo, también hay una evidencia que muestra que las frutas pueden reducir, y algunos vegetales, el cáncer de mama. Cuando se hacen estudios en que se mide el contenido de carotenoides en sangre, en lugar de a través de un cuestionario alimentario, hay una evidencia de metaanálisis de muchísimos estudios de cohortes que muestran que tienen también un efecto protector frente al cáncer de mama. Carlos, cuando los científicos investigáis todo esto y publicáis estos resultados, muchas veces se ve un efecto que es que la industria alimentaria utiliza estos conocimientos y estos mensajes para, por ejemplo, si estas verduras tienen muchos antioxidantes, pues los extraigo de las verduras, se los pongo incluso a un bollo si hace falta y digo que mi bollo es rico en... Es decir, esta utilización, sacar nutrientes de su matriz original, pasarlas a otra matriz,
comercializarlo como si tuvieran este beneficio. ¿Esto cree que realmente funciona y cree que realmente es correcto? Bueno, es un comentario y una pregunta enormemente importante, porque este ha sido el conocimiento que se tenía hace 20 años y es lo que se esperaba, digamos. Es decir, que yo saco antioxidantes de los alimentos, los pongo en una pastillita, le doy a tomar una pastilla de una vitamina antioxidante y con esto voy a reducir el riesgo de cáncer. Pero cuando se hicieron grandes ensayos, el primero fue en Finlandia, el ATBC, que es un ensayo con antioxidantes y betacaroteno. Se hizo otro ensayo muy grande, el CARET, en Estados Unidos, también con antioxidantes. Se han hecho ensayos también muy grandes en todo el mundo. Y lo que se encontró sorpresivamente es que estos antioxidantes en pastillas, en suplementos vitamínicos, en lugar de proteger, aumentan el riesgo. ¿Cuál es la explicación? Que fue una sorpresa que generó una conmoción científica que no se esperaba en absoluto. Lo que se ha mostrado es que, por un lado, cuando yo saco un antioxidante natural y lo pongo en un suplemento vitamínico, no es el mismo compuesto, es un compuesto químicamente sintetizado. La segunda cuestión, que está, yo creo, bastante demostrada, es que en personas que tienen una dieta relativamente normal, que consumen frutas, vegetales, digamos como puede ser la población española, cuando yo le agrego suplementos antioxidantes, estos antioxidantes, en lugar de actuar como antioxidantes, actúan como oxidantes. Es decir, que hay un proceso de autorregulación del organismo en que un compuesto, si no es necesario, en lugar de tener un efecto beneficioso, tiene un efecto perjudicial. De manera que la consigna es a la industria y a la población que si tú tienes una dieta normal en la que consumes frutas, vegetales, cereales, etcétera, no hace falta ningún suplemento vitamínico. Que este suplemento vitamínico no solo que no será inocuo, sino que puede ser perjudicial. Esto es muy importante porque ha habido un boom de que la gente se autorreceta vitaminas, suplementos de todo tipo, de una forma muy, muy exagerada y bueno, en parte pues por la publicidad, no voy a decir que sea malintencionada, pero digamos que se cogen los mensajes científicos y los se aplican, ¿no?, a la industria para poder vender más, comercializar, sin estudiar los riesgos, sin estudiar los efectos secundarios de lo que ahí pueda suceder, ¿no? Y además se actúa frente a una población que está esperando un milagro. Es decir, yo tomo una pastilla, da igual lo que coma, lo que haga, etcétera, y eso ya me va a proteger mi salud, cosa que no es verdad. Hay que hablar de este tema, porque se está dando ahora un mensaje muy peligroso, muy arriesgado, que es decir que existe la dieta anticáncer y que con la dieta podemos prevenir el cáncer, podemos erradicarlo, ¿no? Incluso, bueno, usted sabrá que ha habido casos en los que ha habido incluso profesionales sanitarios que han convencido a pacientes para que abandonaran el tratamiento normal, ¿no?, el protocolario, el habitual, el médico, y intentaran llevar una dieta con antioxidantes que les iba a restablecer, incluso a equilibrar los nutrientes intracelulares y, bueno, unas teorías que no son reales, pero que ha llevado a algunas personas a la muerte. Yo creo que la dieta hoy está de moda, ¿no? En todas las revistas, semanarios, periódicos, hay artículos sobre nutrición, alimentación y algo. Digamos, hay una mayor preocupación de la población por el tema de la alimentación, por lo menos en una parte importante de la población. Y a partir de ahí surgen mensajes, digamos, de falsas dietas milagrosas que no lo son.
incluido, digamos que hay libros, si uno va a una librería cualquiera, que se encuentra con libros que hacen recomendaciones sobre una dieta anticáncer y que tienen un éxito enorme, ¿no? Enorme. Pero ¿en qué están basados? No están basados en evidencias científicas en poblaciones humanas. Algunos están basados solamente en algunos estudios experimentales en animales, pero no siempre los estudios experimentales en animales son extrapolables al hombre. Entonces yo creo que es una cuestión de la dieta anticáncer. Yo creo que es claro que la dieta puede prevenir el cáncer, pero no hay ninguna dieta que pueda curar el cáncer. No hay dietas milagrosas que puedan curar el cáncer. Si una persona ha tenido un cáncer y se lo diagnostica, tiene que seguir las recomendaciones de su médico, hacer la quimioterapia, la radioterapia o la cirugía, según lo que corresponda. Tiene que hacer una dieta sana, pero no hay ninguna dieta milagrosa que le pueda curar el cáncer. Y desgraciadamente, la gente que tiene un cáncer está, digamos, en una situación de desesperación y de vulnerabilidad. Cualquier cosa que se le ofrece lo toma, creando la esperanza de que eso le puede hacer bien, que le va a curar, y no es así. No hay ningún alimento milagroso, desgraciadamente. Y por ejemplo, hoy día no solamente la dieta anticáncer, sino que se habla de la dieta alcalina, por ejemplo, las dietas hiperproteicas, digamos que la dieta macrobiótica. La macrobiótica, ninguna dieta de ese tipo de por sí ejerce ningún efecto milagroso. Exacto. Y hay algunas que pueden tener algún efecto, pero por ejemplo hablar de la dieta alcalina va en contra de todo el conocimiento científico que puede existir. Sin embargo, a lo una dieta mejor alcalina. lo que nos falta es un poco más comunicación por nuestra parte, más divulgación de cuáles serían, por ejemplo, las recomendaciones en alimentación en una persona que está en este momento padeciendo un cáncer, que está siendo sometido pues a una quimioterapia agresiva, a una radioterapia agresiva. Al final son terapias que no son inocuas, nos curan de un cáncer, pero también son muy agresivas para el organismo. Y a lo mejor lo que nos falta es más comunicación, dando consejos claros de cuál debería ser la alimentación de estas personas. Sí, yo creo que falta comunicación, y yo digamos que tengo la experiencia de dar clases en máster con dietistas y nutricionistas. Muchas están en prácticas hospitalarias, y nos encontramos que hay centros que tratan pacientes con cáncer y que no tienen una nutricionista, una dietista en su plantel. Es clave, porque el oncólogo tiene que pensar que su labor no acaba exclusivamente con la quimioterapia o con la radioterapia, que a la mujer o al hombre que ha tenido un cáncer se le debe dar una formación, instrucción fundamentada de qué es lo que debe comer, qué es lo que no debe comer, qué es lo que debe hacer. Y desgraciadamente eso en muchos centros hospitalarios, incluso importantes, carecemos de esa figura de una dietista que lo puede hacer y realizar científicamente. Sí. Pues sí que es importante. De hecho, bueno, te lo comentaba antes, yo he sido expaciente de cáncer y notas exactamente eso, que hay una gran preocupación del equipo médico por erradicar ese tumor, ¿no? Que claramente es la clave del tratamiento, pero echas en falta que te digan consejos sobre, yo creo que por ejemplo un consejo que es muy importante, el tema de la hidratación. En España, bueno, no vamos a entrar en el resto del mundo, en España tenemos mucho hábito negativo en cuanto a la hidratación, bebemos muy poca agua y bebemos muchos otros tipos de bebidas, cerveza, alcohol, zumos procesados, refrescos, nos cuesta, y sí que se podría decir que es un factor importante, ¿no? Y que eso sería un mensaje clave para las personas con este tratamiento para... Sí, en los últimos años se han realizado y se están realizando grandes estudios sobre este tema, es decir,
¿cuáles serían las recomendaciones de hábitos de vida, de dieta para una persona que ya ha tenido un cáncer? La evidencia más importante se da fundamentalmente en relación al cáncer de mama y el cáncer de colon y recto, que son los dos tumores, aparte del de pulmón, los más importantes. Y que además tienen una sobrevivencia relativamente larga. Pero lo que hay que tener en cuenta es, por ejemplo, que aproximadamente de las personas que han tenido un cáncer de mama, un 20% pueden tener una recidiva, es decir, volver a tener un tumor. Y lo que se ha demostrado hasta ahora es que un factor muy importante para evitar o reducir el riesgo de recidiva es, por ejemplo, evitar el aumento de peso y la obesidad. Y para aumentar, reducir el riesgo de obesidad y aumento de peso, lo que tú decías que es muy importante, es decir, cuáles son los alimentos que más aumentan el riesgo de obesidad. Y entre ellos están los refrescos, las bebidas edulcorantes, azucaradas. Y lo importante es consumir agua y consumir mucha agua. Entonces es importante evitar aumentar el peso, es importante hacer actividad física, hacer ejercicio físico, que también es un factor que evita el riesgo de aumentar de peso, porque quema las calorías que se ingieren a través de la alimentación, y luego seguir una dieta de tipo mediterráneo. Lo mismo está demostrado casi en relación al cáncer colorectal, de forma tal que son, digamos, consejos muy importantes a tener en cuenta por un paciente que ha tenido un cáncer, qué es lo que debe hacer para evitar el riesgo de una recidiva y aumentar su pronóstico y su sobrevivencia. Carlos, usted ha dedicado toda su carrera prácticamente a estudiar los hábitos alimentarios de la gente y su relación con el cáncer. ¿Cree que estos hábitos cómo han evolucionado? Es decir, hacia positivo, hacia negativo. Ahora estamos en un punto de inflexión que vamos a mejorar esos hábitos, vamos a empeorarlos. Bueno, yo diría que eso es un tema que a nosotros nos ha preocupado. Hemos hecho un estudio sobre lo que serían los componentes de la alimentación en España y en países mediterráneos del sur de Europa, del norte de África, y comparándolos también con los hábitos alimentarios de Suecia, como ejemplo o protagonista de lo que puede ser la dieta de tipo occidental. ¿Qué ha pasado en los últimos 40 años? Se ha reducido mucho el consumo de cereales, se ha reducido el consumo de legumbres, se ha aumentado el consumo de carne. Yo creo que después de la posguerra, digamos que había pocos recursos, la gente prácticamente no consumía carne más que una vez a la semana, que era casi una eventualidad festiva. Cuando mejoró la situación económica, y sobre todo porque la carne es un producto relativamente barato, se ha incrementado enormemente el consumo de carne. Las frutas se han mantenido a nivel del consumo, pero los vegetales se han reducido. De manera tal de que, por ejemplo, nosotros hemos calculado el porcentaje de calorías que provienen de productos vegetales, que sería típico de una dieta mediterránea, de productos de origen animal, y las calorías provenientes de alimentos de origen animal prácticamente se han duplicado, han pasado de casi un 10-15% a un 30-35% en los últimos 40 años. Esto es una tendencia preocupante. Digamos, hay una tendencia a abandono de la dieta tipo mediterránea, que está, digamos, influenciada por diversos factores. Por un lado, porque la gente trabaja, no tiene tiempo de cocinar, se ha impuesto un poco la comida, lo que se llama basura, la rápida,
Esto creo que son tendencias preocupantes. Hay paralelamente, yo creo, en grupos jóvenes de, yo diría, de nivel intelectual medio y alto, que por el contrario hoy tienen tendencia a hacerse vegetarianos, veganos, que compran en tiendas de productos ecológicos, que se preocupan por su salud, por su actividad física, por mantener la línea del cuerpo. Y esto también una conciencia muy ecologista, exacto, que muy influye ecologista. también en los hábitos propios, en conservar el planeta, y Exacto. cada vez más hay gente... Y que tiene importancia en ese sentido, digamos, porque yo ahora estoy trabajando en un momento actual en el tema del modelo alimentario y cambio climático, digamos, ¿no? Que hay muchas publicaciones de la FAO, que es una organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, y lo que se ve es que básicamente los productos de origen animal son los que mayor producción de gases de efecto invernadero generan, y por el contrario los productos de origen vegetal son los que menos gases de efecto invernadero generan, de manera que hay en ese sentido una correspondencia entre tener una dieta sana, evita enfermedades crónicas, pero además desde el punto de vista del planeta es una dieta que permite mayor sostenibilidad, menor cambio climático, digamos. Eso es un aspecto importante a destacar, ¿no? De hecho, en la profesión de dietistas nutricionistas, bueno, yo soy la presidenta del Consejo General y estamos de la mano de la Academia Española de Nutrición y Dietética, vemos como una oportunidad muy importante, como somos un colectivo joven, emergente en España, cambiar este perfil del dietista nutricionista hacia una recomendación dietética que, además de saludable, siempre tenga en cuenta el factor sostenible. Porque si nuestras recomendaciones siempre van en la línea de que no solo sea saludable, sino además sostenible, bueno, creo que podemos hacer un pequeño impacto en el cambio, porque al final la alimentación, si el cambio climático va como va, no tendremos alimentos. Me alegro. O tendremos un serio problema y tenemos que ser conscientes. Y me alegro que planteéis ese tipo de reto, problemática, ese reto, es y comparto completamente esa postura, ¿no? Creo que es crucial en el momento actual. A mí me está gustando porque estoy encontrando cada vez más profesionales sanitarios que vinculan sus conocimientos también a mejorar porque el medio ambiente. El tema de creo que es una cuestión crucial, o sea, el mundo tal como va no tiene futuro, y yo creo que debemos reaccionar y debemos plantearnos cómo podemos hacer que nuestro mundo tenga futuro. O sea, hay que tener en cuenta que en la población mundial ha habido 2.000 millones de individuos al menos que en los últimos 10-15 años se han incorporado al consumo de alimentos de origen animal, de China, de la India, de Sudáfrica, de Brasil, y esa tendencia es imparable, pero a la vez no es sostenible, digamos. Es que el planeta no puede soportar a 6.000 millones de individuos consumiendo esas cantidades de productos carnívoros, de productos de origen animal. Ni tampoco es sostenible la cantidad de coches, el transporte de alimentos, etcétera. Cuando nosotros decimos hay que intentar consumir alimentos de estación, ¿no? Que por otro lado son más baratos, y de producción local, de proximidad, muy bien. Porque esto evita que tengamos que consumir alimentos que a lo mejor vienen de la otra punta del planeta. Eso es lo que representa desde sobre todo porque en España tenemos de todo, o sea, no necesitamos para llevar una alimentación saludable importar nada, lo tenemos todo, estamos convencidos. Totalmente. Yo creo que tenemos un clima
y unas características que nos puede permitir proveernos de todo lo que necesitamos e incluso exportar. En Cajamar se trabaja mucho también en investigación para innovar y estamos convencidos que la innovación puede ser innovar para generar más salud. Se puede innovar produciendo alimentos más saludables, pero no más procesados. Se puede innovar también en la agricultura, se puede innovar en la pesca, se puede innovar haciendo una innovación que sea más saludable y más sostenible. Entonces ahora estamos en alimentaria. Sí. Aquí no sé la de miles de productos procesados que debe haber. ¿Qué mensaje, con un poco de atrevimiento y valentía, les daríamos a la industria para que sus pasos vayan hacia una alimentación más saludable y sostenible? Yo, por ejemplo, creo que hay muchas cuestiones en que la industria puede tener importancia. Yo creo que la industria tiene que tomar conciencia que en la sociedad, por ejemplo, los alimentos ultraprocesados, con un exceso de grasas de origen animal, con un exceso de azúcar, cada vez van a ser más cuestionados en la sociedad y por los organismos de salud pública y por la administración pública, que su obligación es velar por la conservación de la salud de la población, ¿no? Uh-huh. Entonces, digamos que ese es un aspecto importante. Luego la industria, por ejemplo, tendría que intentar tomar conciencia. Yo siempre doy el ejemplo de los cereales. Si tú vas al supermercado, la gente normalmente elige los alimentos en función del precio. En la gran mayoría de las sociedades así, sobre todo las que tienen niveles de ingreso más bajos, que son la mayoría amplia de la población. Sí. Entonces, si tú vas a ver los cereales integrales, que son los que son saludables, valen mucho más que los cereales refinados. Uh-huh. Yo no soy experto en producción alimentaria, pero digo yo, uno supone que un cereal refinado tiene un proceso industrial mayor que un cereal integral. ¿Por qué vale un 20-30% más caro? Digamos, ¿por qué no se promueve más verdaderamente este tipo de productos que están, digamos, hoy hay una evidencia incuestionable que los cereales integrales reducen el cáncer de colon rectal en un 30% y el cáncer de mama también en un 20%. Son dos de los tumores más importantes de nuestra sociedad. Yo igual me equivoco seguramente, pero creo que el refinado lo consume más gente, la producción es más grande, entonces por esto sale más barato. Pero tendríamos que cambiar eso. Pero ¿por qué no se cambia? O sea que yo creo que eso es que la industria que lo refina tendría que intentar promover lo contrario. Sí. Es decir, hacer productos, digamos que lo mismo pasa con el tema de muchas veces de los vegetales y frutas. Yo digo, a ver, ¿qué está pasando? Tú eres de la zona de Valencia, ¿verdad? Uh-huh. Yo tengo amigos que tienen ahí terrenos o extensiones de producción de naranjas y mandarinas, ¿no? Entonces, a ellos le pagan 5 céntimos el kilo la naranja. Y luego tú ves en el supermercado que puede valer 1,30, 1,40, 1,50 hasta 2 euros el kilo. Las mandarinas están a unos precios de 2 euros el kilo. En la época estamos en la época de producción. Hay cosas que yo no entiendo a nivel de las políticas de precio, que yo creo que la industria tendría que preocuparse porque los alimentos que están probados como saludables sean asequibles, fáciles de encontrar y a un precio asequible para todos. O sea,
tú vas a países como eh, Dinamarca, Holanda, etcétera, en todas las escuelas a los niños les ponen manzanas para comer, para la merienda de la salida del colegio, gratis, ¿no? Y son niños de unos sectores sociales que tienen capacidad adquisitiva. ¿Por qué no hay una preocupación conjunta de la industria y de la administración de hacer cosas similares en España, digamos, ¿no? Que se pueden hacer? Sí, la verdad es que se nota mucha carencia de políticas alimentarias, de nutrición comunitaria, hay mucha carencia incluso de campañas. Claro. Es rarísimo ver campañas en la calle que te promuevan una alimentación saludable. La administración debería promover esto y debería subvencionar los productos más saludables, Totalmente hacerlos de acuerdo. accesibles a la población, que precisamente la que tiene menos recursos son los grupos poblacionales con más enfermedades, ¿no? Claro, exacto. Y con lo cual hacen insostenible el sistema sanitario. Exacto, porque esos es consumen decir, recursos, gastan en ingresos hospitalarios, en pruebas de laboratorio, sería radiología, muchísimo etcétera, más económico invertirlo en alimentación saludable Claro. que invertir en Y hospitales. es relativamente fácil porque tú dices subvenciones, que bajen el IVA, por ejemplo, si bajar el IVA... De los alimentos más, las legumbres, por ejemplo, Todo. que lo he dicho antes, tendría que ser o sea, la base de nuestra alimentación exacto, y sin embargo exacto, se está perdiendo. se están perdiendo Entonces, por tú completo. dices, es que yo creo que todavía el tema de la obesidad, por ejemplo, aquí en España es importantísimo. ¿Eh? O sea, hay datos que muestran que en los últimos 15, 20 años la prevalencia de obesidad prácticamente se ha duplicado en adultos. Y se ha duplicado la obesidad en niños. La obesidad es clave para todas las enfermedades crónicas, para las cardiovasculares, para la diabetes, para la hipertensión y para el cáncer. Hoy día ya hay una evidencia contrastada que hay 13 tumores que están asociados causalmente a la obesidad y que un 10 a un 15% de los casos de cáncer están asociados al sobrepeso o la obesidad. Entonces, yo creo que no hay conciencia todavía, porque así como se logró avances importantes con el tabaco, que se ha reducido enormemente el consumo de tabaco en lugares públicos, etcétera, con campañas que se hicieron muy importantes, hoy son necesarias campañas en relación a la promoción de hábitos saludables, que eso es clave, porque es lo que tú decías, o sea, eso no solamente tiene importancia para mejorar tu salud, para la administración, para reducir el gasto de atención médica. Eso es fundamental. Incluso en los propios hospitales a veces se critica mucho los propios menús, Claro, exacto. que a veces no son el modelo de alimentación, Claro, ¿no? claro. Y ni siquiera en el propio hospital se promueve, o en las máquinas Claro. de vending Entonces, se promueve. yo, por ejemplo, tú ves el caso de la sal y la hipertensión. Hace 40 años que se sabe que un exceso de sal aumenta las cifras de tensión arterial. A la industria farmacéutica eso no le interesa que se difunda. A ellos lo que les conviene es que la gente tenga presión y que compre pastillas contra la presión. Yo creo que para la industria alimentaria lo importante es reducir todo lo posible el contenido de sal de los alimentos. Hay toda otra serie de condimentos que son sustitutos de la sal, por ejemplo, y que no solo no tienen un efecto perjudicial, sino un efecto beneficioso. Por ejemplo, el curry tiene un efecto que hay investigaciones experimentales importantes. La cúrcuma, ¿no? La cúrcuma, que reduce el riesgo de cáncer. Entonces, la pimienta, por ejemplo. Entonces, ¿por qué no se intenta sustituir la sal por otros condimentos que le dan también sabor, que hacen que la comida sea paladosa, es decir, que sea realmente un disfrute y que mejore la salud? Es decir, yo creo que son compatibles. Sí, hay que recuperar una alimentación más fresca, Exacto. pero también recuperar sabores
Ahora también con el cambio climático tenemos un problema que es la pérdida de biodiversidad de claro. especies hortícolas, frutícolas, pero también porque la industria va como escogiendo las especies que tienen éxito en el mercado y dejando a un lado las otras. Claro, sí. Vamos perdiendo paladar. Exacto. Entonces aquí también está mucho el tema de la educación en el hogar, en la familia, de los niños, en las escuelas. En las escuelas es clave, porque para las personas que se dedican a los temas más de educación a nivel de población, lo que digamos está como bastante consolidado es la idea de que es muy difícil cambiar los hábitos alimentarios de una población adulta, ¿no? La persona adulta ya se ha adquirido unos hábitos que le resulta muy difícil cambiarlo, pero en los niños que lo están adquiriendo es donde hay que incidir más. La clave está en incidir en las escuelas. Yo lo veo por mis nietos, por ejemplo. Vienen a comer a mi casa, yo les preparo la comida y entonces tienen las frutas y verduras, las legumbres que tú decías, no les agrada. Cuesta. Y porque no están acostumbrados. Porque no les hemos enseñado con el ejemplo, probablemente. Exacto, sí, yo creo que... Vamos a terminar. ¿Qué consejo darías a los padres? Si tuvieras que elegir un consejo, ¿qué consejo darías a los padres para que mejoren la alimentación en casa de los hijos, pensando también en un futuro más saludable y más sostenible? Bueno, es un poco la síntesis de todo lo que hemos estado hablando, ¿no? Que tengan un desayuno para los niños importante. Hay muchas evidencias hoy que muestran que, por ejemplo, los niños que desayunan en su casa, luego tienen menos riesgo de tener obesidad o sobrepeso cuando van creciendo. El desayuno es importante. Un desayuno que tiene que ser fundamentalmente con frutas naturales, con cereales integrales, con poco azúcar, y estas son cuestiones claves que se le hacen, que eviten, por ejemplo, todo lo que son la bollería que está fabricada con mucho azúcar y con aceites que son no muy saludables porque son aceites súper hidrogenados, ¿no? Con aceite de palma, etcétera, que consuman pan integral y que se le dan un bocadillo para llevarse a la escuela, que sea variado, que no siempre le hagan bocadillos con embutidos, que le pueden dar una vez por semana embutidos, pero que le den también con atún, con pan y tomate y con huevo, con tortillas, con queso, o sea, que cada día sea diferente, incluso y vegetales variado, también. Incluso vegetales. Claro. Y esto es muy importante desde el punto de vista de la creación de hábitos saludables en una vida. Luego evitar los insanos, los refrescos, Luego yo creo y que fomentar los vegetales. O sea, yo creo que eso es una cuestión clave. Una Coca-Cola natural de una lata de 33 centímetros cúbicos tiene un equivalente prácticamente de 9 terrones de azúcar. De manera que esto es muy importante, que tomen leche, que tomen agua y que eviten los refrescos edulcorados, esto es muy negativo para su salud y además en los niños como factor para la creación de caries o la aparición de caries dentales, que es un problema importante para los niños. Pues muchas gracias, Carlos. Nos ha encantado tenerte en el plató de Cajamar. Esperamos que tendríamos que volver a vernos y hacer más actividades y volver a encontrarnos en otros espacios o momentos, porque nosotros lo que queremos es, desde la ciencia, pues hacer así, mucha material audiovisual también para poder llegar a la población, difundirlo y hacerlo llegar. Y estos mensajes son muy importantes. Hay que conseguir que lleguen, que la gente los escuche, que los practique, que los aplique. Pues yo, por el contrario, os agradezco mucho, Alma,
a ti y a la Cajamar por esta invitación. Para mí es una obligación moral poder colaborar en difundir todo lo que la ciencia nos ha enseñado, ¿no? Yo, digamos, entre las actividades importantes que he hecho en los últimos años es publicar un libro que se llama Nutrición y Cáncer, lo que la ciencia nos enseña, que es de la editorial médica Panamericana, que está escrito en forma sencilla, no solo para profesionales, sino para gente de la calle, que puede, digamos, en forma simple, tener y adquirir conocimientos de qué es lo importante para su salud y para el cáncer en relación a su alimentación, los alimentos que aumentan el riesgo, los que reducen el riesgo, de forma tal que para mí estar hoy aquí es un placer y una obligación. Una moral. Pues sí, es muy importante esa información. Es muy bueno que lo sepamos y que conozcamos este libro y que lo usemos como herramienta para informar bien. Muy bien, Carlos, pues un enorme placer. El placer es mío. Adiós, buen día.